no me ha llevado. Sin embargo, como si tuviera un tablet, me llevaba toda esa información y no me ves. Pero también, bueno, mi mayor preocupación que pacta de una noticia que leí recientemente en el Granma, que se había tomado muy interesante. Se había hecho una investigación y se había encontrado que el aprendizaje de la escritura manual era capaz de provocar cambios y desarrollo en la estructura cerebral de los niños que no se conseguía de ninguna otra manera. Y lo digo ¿por qué? Porque inclusive, a pesar de que somos una generación, por lo menos mi generación es analógica, nos hemos acostumbrado a teclear en la computadora, y entonces cuando uno empieza a escribir, uno mismo siente que yo no tengo la misma soltura al escribir manualmente que como antes. O sea, me cuesta trabajo porque uno va perdiendo esa habilidad. Entonces me preocupa eso. Entonces yo creo que lo más importante, la importancia no es el instrumento. Yo creo que un instrumento cualquiera, depende del uso que se le dé. Claro. Uno dice ¿la dinamita es buena o mala? Bueno, depende, porque cuando yo uso para tumbar un farallón, para poder hacer una presa, etcétera, es buena. Si lo uso para usar bomba, es mala. Yo creo que no podemos, si somos dialécticos, no podemos pararnos en que si el soporte de papel o el soporte de papel. Yo creo que buscar dialécticamente la integración de ambos soportes. Y cuando utilizar uno, el otro, indudablemente que en el nivel universitario creo que es muy importante el uso de la edición. Entonces, yo creo que sobre eso va mi preocupación. Bueno, ¿cómo buscar ese término medio, ese equilibrio, equilibrio dialéctico entre lo viejo y lo nuevo? O sea, ¿qué abandonar de lo viejo y qué asumir de lo nuevo? Y creo que por ahí tiene... Muy interesante, doctor, su comentario. No es la palabra profesor y después me van pidiendo. Buenas tardes, soy Luis Rosado de la Universidad de Texas en Arlington, de Estados Unidos. Primeramente me impresionó mucho la aseveración que usted hizo acerca de que todos necesitamos pedagogía. Es triste ver que algunos profesores son buenísimos en su área de contenido, pero cuando tratan de enseñarlo a nivel universitario no pueden transmitir los conocimientos. Así que básicamente enfatizar la pedagogía en todos los niveles es estupendo. Ahora, mi comentario, el segundo comentario en relación a la profesora Osalva Medina, que habla que el uso de la química, enseñando química para enseñar idiomas. Iliana Brazal, sí. Pues eso básicamente es lo que estamos haciendo en Estados Unidos, tenemos muchos programas de educación bilingüe. Entonces tomamos matemáticas en inglés, posiblemente ciencias en español, y el año que viene los cambiamos. Entonces desarrollamos niños que son completamente bilingües. Regularmente lo hacemos desde kinder, de preescolar, hasta el grado sexto, pero ahora se está llevando hasta el nivel superior. Entonces tenemos ya estudiantes que pueden dictar conferencias en matemáticas con el español y el inglés. Usamos el término, se llama shelter instruction, que presumo que será instrucción con apoyo. Donde se enseña ciencia, matemática, estudios sociales utilizando la lengua que el niño no domina. Y entonces el niño se cree que está aprendiendo matemáticas y ciencia, pero indirectamente está aprendiendo el lenguaje. De forma indirecta es como los niños aprenden el lenguaje. De forma indirecta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Profesor, después el doctor Torroella. Gracias, buenas tardes. Manuel Javier Amaro Barriga, soy director editorial de una editorial de las pocas privadas en México, en Ciudad de México, que cuentan con ello. Quiero vincularme con el comentario del señor de la Rúa, profesor de la Rúa, en el sentido siguiente, poco más allá del debate de las características que debe tener un libro de texto electrónico, creo que lo hemos resuelto porque las posibilidades informáticas son muchísimas, los intertextos y hipertextos para poder hacer ligas audiovisuales, de comunicación, sabes que son, si no infinitas, son muy amplias. Y bueno, hemos iniciado con ese proceso, pero ahora lo que más nos inquieta son dos cosas, uno a corto y uno a mediano y largo plazo. El primero es el hecho de buscar que ahora que es factible llevar a plataformas electrónicas libros de texto puedan ser accesibles a mucho más espectro de población escolar.
En México el libro de texto es costoso. Ustedes saben que hay universidades privadas y públicas, y bueno, cada quien tiene sus planes de estudios, aunque hay una forma de centralizarlo con la Universidad de México y con la educación pública, pero las privadas tienen sus esquemas particulares. El libro es caro y el papel, como también comentaba el maestro, y la impresión, el proceso completo es complicado. El llevar a las tabletas, a los teléfonos, nos tiene que permitir en un futuro no muy lejano extender el beneficio del libro de texto, en particular a la mayor cantidad de estudiantes posibles que a veces no tienen acceso a él. Y un segundo, que también sería a un poco más largo plazo, que quisiera también compartir, es que en México hay cerca de 364 lenguas originales, y la preocupación siempre se versa sobre el libro en castellano, la lengua oficial, la del Estado, pero que por motivos también de costo, de distribución y demás, que ustedes conocen bien, se ha argumentado que no es fácil hacer llegar a los indígenas de lenguas originales el conocimiento que se distribuye entre toda la población criolla y mestiza. Entonces, bueno, quería compartir esos dos ambiciones desde el punto de vista del plazo, repito, la extensión masiva, y llegar también con esa masividad a lenguas originales de México, ¿no? Son dos aristas muy importantes relacionadas con el libro. Muy bien, doctor Roya, por favor. Buenas tardes, Raúl Torricella, editorial universitario. Es Torricella, yo dije Torroella. Recordaba a un profesor, psicólogo, amigo. Te quiero decir que a mí me conocen por Torri, ¿no? O sea, se quedan ahí porque es muy largo, ¿no? Entonces, Torri, sí, hasta ahí. El correo mío incluso es Torri, así que no hay problema. Yo quería hacer una reflexión, ¿no? Un poco pensando sobre este tema de la socialización del conocimiento, precisamente, que es muy interesante, ¿no? Y sobre quizás la nostalgia de los libros también. Lo que yo me recordaba, bueno, yo estudié en Hungría, ¿no? Me gradué en el 77 en la Universidad Técnica de Budapest. Y para mí era una cosa maravillosa ir a la feria donde se vendían los libros de uso, ¿no? Que se imprimían en un papel como papel cartucho, ¿no? Que eso ya ni existe en estos momentos, muy baratos, ¿no? Y entonces el valor máximo de los libros era que cuando yo compraba el de uso estaba subrayado, ya por el que había estudiado. Yo iba ahí a leerme eso, porque sabía que eso era La esencia. la esencia, ¿no? Y yo quería probar, ¿no? Incluso yo tengo hoy en día todavía esos libros en mi casa, no los quiero botar. Mi mujer me dice, oye, bota todo ese papel viejo. No, yo los quiero, ¿no? Tienen un poco valor de uso, pero están ahí, me gustan y los tengo guardados, porque es un recuerdo que yo tengo, ¿no? Entonces un poco que ahora las plataformas académicas, por ejemplo, en el caso concreto de la plataforma académica El Libro, imagino que debes conocerla porque eso en México existe, hay más de 2000 universidades que están suscritas y está en español, pero también está en portugués, en inglés y en otros idiomas. Incluso ahora yo tuve la oportunidad de que se hizo una reunión con los estudiantes cubanos en Hungría, porque cambiaron al embajador, y hubo una recepción y estuvimos hablando y el embajador estuvo interesado en crear el libro húngaro, en húngaro, porque es una lengua, bueno, no es tan extraña como la lengua, no sé, las 400 y tantas de México, pero es una lengua bastante extraña porque los húngaros se habla en Hungría y los húngaros que están fuera, y punto, porque es una lengua eurofinesa, o sea, eso no tiene parecido con nadie, ¿no? Pero sin embargo merece existir y merece tener sus libros que estén en la red, que estén arriba y que se socialicen. Y bueno, es un proyecto que bueno, el embajador estuvo de acuerdo en iniciarlo y me parece que sería muy bueno empezar ese y como otros idiomas también, ¿no? Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Que bueno, los grandes editoriales, los grandes monstruos, Sevier, McGraw-Hill, esos personajes, al principio tuvieron su temor con los libros electrónicos y se aguantaron, ¿no? Pero a partir de 2014, que ha venido un proceso de convergencia, ya ellos están como que soltando los libros, porque se han dado cuenta que si no se montan se quedan fuera, ¿no? Pero en este momento que se están montando los grandes, nosotros que somos chiquitos, editorial universitaria, la Feria Valera, las pequeñas editoriales, tenemos que aprovechar y montarnos en esas plataformas. Porque cuando los grandes ya empiecen a montarse, no van a querernos tampoco. Y va a pasar lo mismo que estaba pasando con los libros impresos. Que el autor famoso publica su libro, pero bueno, el autor principiante, no tenemos papel, no tenemos qué sé yo, y se queda de segundo plano. La ventaja de estas plataformas es que el costo de publicación no es tanto.
Y es más fácil subir un libro electrónico, incluso puede no haber existido nunca en papel. De hecho, muchos de los libros que hace la editorial universitaria no existen en papel. Otros sí han logrado ser interesantes para la editorial y se han publicado, por ejemplo, Piedras y Sombras, el de la Ciénaga de Zapata, algunos así, pero otros no, otros siguen inéditos solamente publicados en electrónico, como La historia de Jiu-Jitsu en Cuba, excelente libro, ¿no? El Jiu-Jitsu que surgió en Cuba es una escuela cubana de Jiu-Jitsu, eso merece la pena ser publicado, sin embargo, tuvo más de 7 años en una editorial porque tiene mucha figura y pesa mucho. O sea, cosas prácticas, en realidad pasan esas situaciones y es muy difícil, ¿no? Entonces yo quería un poco que compartir con ustedes esta reflexión, que ahora es el momento de subirnos a las plataformas interactivas, de que nuestras editoriales firmen convenios y contratos con plataformas interactivas, y digo el libro, pero puede ser cualquiera, ¿no? Que publique y aparecer en las redes, porque hay una pequeña ventaja de estar en una plataforma interactiva, o varias ventajas. Ahora mismo yo estaba tratando de entrar ahí al libro y entro bastante bien, ¿vale? Para estar en Cuba entro bastante bien, y puedo navegar y puedo ver cosas. Yo busqué válvula de aguja, eso que pusieron en una de las presentaciones, ¿eh? Válvula de aguja. Me metí en el libro, aparecieron un montón de libros que tienen la palabra. Voy a la palabra, veo el libro y puedo incluso marcarlo, ponerlo en mi estantería, compartirlo por correo electrónico, hacer un grupo de operaciones. ¿Por qué? Porque esas plataformas indican todas las palabras de todos los libros. Eso no se puede hacer en papel, de ninguna manera. Pero las plataformas lo hacen porque para eso son. ¿Me das cuenta? O sea, eso funciona. Y entonces es una forma de socializar el conocimiento y que las pequeñas editoriales puedan competir con las grandes, ya no por el dinero que tengan, sino por el valor de sus contenidos, que es en realidad la forma que tenemos nosotros de competir y de tener una presencia en el mundo que se está virtualizando. Hay mucha gente por ahí, muchachos jóvenes, que tú le preguntas, ¿dónde está tal cosa? Y dice, ¿está en internet? No, eso no existe. Ya, así tranquilamente. Porque el mundo se ha ido modificando y lo que tenemos es que tener presencia en los lugares. Y bueno, al final, libro electrónico, libro en papel, al final es libro. Al final es libro y tiene que enseñar, tiene que tener la pedagogía, tú tienes que poder aprenderse un libro. Hay excelentes libros en papel que tienen excelentes versiones en internet. Esos libros del Sevier, no solamente es el libro en papel, sino después pincha, como tú dices, y va ejercicio, casos de estudio, video, audio, pregúntale a fulano, Pepe sabe, ¿no? De todo. O sea, el libro, a la vez que ya las palabras están enlazadas en una base de datos, tú puedes pinchar cualquier palabra del libro y se enlaza con una enciclopedia o con lo que sea. O sea, conclusión, tenemos que montarnos en el carro. Y eso no significa que desaparezca nada, al contrario, se enriquecen las cosas, porque incluso está la figura de impresión a pedido. Ahora yo subo un libro ahí en el libro y digo, no, yo lo quiero impreso, a mí me importa, vamos, perfecto, impresión a pedido, lo pago, me lo imprime, me lo ponen en mi casa con un lacito arriba, así a la mejor. O sea, se puede hacer de todo, lo que pasa es que hay que estar en el caballo montado, no podemos sentarnos a pensar qué vamos a hacer, hay que hacerlo, y ahora es el momento. Muchas gracias. Esas últimas palabras son formidables también, como todo lo que se ha dicho, porque o lo hacemos o no, o vamos a perder muchas de las cosas, de las conquistas que hemos logrado. Sí, profesor César. Quería hacer una reflexión un momentito, o sea, con dos cosas fundamentalmente. Una, relacionada con me ha dejado pensativo el tema que usted decía sobre el artículo acerca de dejar de escribir. Yo pienso que de una posición materialista dialéctica, utilizando los preceptos que se planteaban, tenemos que entender que no eternamente vamos a escribir con lápiz. O sea, una situación análoga podríamos decir que quizás alguien escribió un artículo donde se decía que dejar de labrar sobre la piedra podía provocar un problema, o que dejar de estirar el papiro en un momento determinado podía provocar un problema. Pienso que es un problema del contexto circunstancial. Le voy a poner un ejemplo. Hay un caso publicado en internet de una indígena que se le dio un tablet desde el inicio
y luego tenía una fotografía de papel e intentaba scrollear la fotografía pensando que lo habitual precisamente era que eso scrolleara como pasaba en el tablet. O sea que el tema, yo pienso y reitero, no pienso que vamos a escribir eternamente con el lápiz. Es un problema circunstancial, de momento, de época, de contexto, y que aparecerán las nuevas invariantes que harán que sigamos pensando, o sea, la mediación del momento, del contexto cultural en que vivamos. Y una cosa a la cual no hemos hecho referencia, y es a las nuevas formas de leer. ¿Por qué? Porque al cambiar los dispositivos, también hoy espontáneamente eso se está provocando, pero habrá que enseñar a leer de nuevas maneras. Esa lectura occidental de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tendrá que cambiar. Ya muchos lectores, se dice que en el caso de Lenin, se conocía que Lenin leía en diagonal los libros convencionales. Y hoy hay técnicas como skimming, scanning, que permiten hacer lecturas a varios barridos, y son nuevos hábitos, nuevas formas de leer que habrá que incluirla dentro de la alfabetización contemporánea. Creo que quería decir. Excelente intervención que pone esto muy bueno, porque efectivamente estamos moviéndonos en un paradigma dialéctico materialista. Las herramientas, otrora como eran, manuales todas. Hoy como son las herramientas, el martillo de hoy no tiene nada que ver, ni el destornillador de hoy tiene que ver con aquel. Entonces son paradigmas sociohistóricos distintos, cambiarán, las estructuras mentales se adecuarán al tiempo. Vi el otro día una niñita con una revista, eso que dices de la indígena, una niñita que le dieron el librito de cuentos y la niñita empezó. Porque resulta que la enseñaron los padres le daban el móvil con jueguitos para ella jugar. La niñita haciendo, mamá, no funciona, no trabaja. Y es que ya su mente está acomodada de otra manera. Son nativos tecnológicos, entonces, digitales. Entonces hay que pensar también en eso. Lo que pasa es que los que enseñamos vamos perteneciendo a generaciones anteriores, sobre todo los que ya como yo tienen más de 60 años. Pero es muy buena la experiencia, ¿no? Transmitir la experiencia, pero con flexibilidad suficiente, yo se lo digo siempre a mis colegas, a mis estudiantes, como para introducir en mis clases estos nuevos elementos y aprender de los estudiantes. Si no, voy a ser un profesor detenido en el tiempo. La doctora Raquel Bermúdez va a decir algo. Sí, yo quería referirme un poco a eso, ¿no? A mí, bueno, me pareció muy interesante la aplicación informática que ella hizo, pero lo que más me impactó de alguna manera fue todo lo que sucedió en ella a partir de la experiencia de recibir esa asignatura y de poder hacer lo que ella determinó, decidió, a partir de la libertad que el profesor le dejó hacer para poder ser evaluada en una asignatura que es pedagógica. Ella se está formando como ingeniera informática. Sin embargo, sí, ella tiene un campo de acción como egresada, como ingeniera informática, que tiene que ver con la docencia. Y cómo ella, desde la asignatura que le prepara para esto, en el pregrado, puede elaborar una aplicación informática que va a utilizar para enseñar a sus futuros estudiantes, quizás, para utilizarla en otros ámbitos también, porque ella habló de cómo también en la comunidad, cómo ella hizo otras maneras, ¿no?, de aplicar lo que ella elaboró y cómo ella como tal se transformó, se desarrolló, se formó. Y a eso es lo que iba a referirme, cómo más allá de la propia aplicación informática, ese mismo proceso de creación, esa enseñanza desarrolladora, permite la formación de ese ciudadano, de esa persona, de ese ingeniero que la sociedad está necesitando, preocupado por el agua, preocupado por las cuestiones ecológicas. Bueno, ella pertenece a un grupo ecologista. Y de qué manera nosotros podemos, desde las distintas asignaturas del currículum, trabajar no solo en que se formen las habilidades para hacer las aplicaciones informáticas, sino que ellas vayan unidas a otros elementos de desarrollo personal que nos permiten la formación del estudiante integral.
como tal, en un proceso que se hace aprendizaje creativo, como bien decía el doctor Borroto, y bueno, con una intencionalidad formativa interesante. Yo la felicito a ella y al profesor también. Muchas gracias. Por mostrarnos esa experiencia tan bonita. Yo toda la felicitación se la doy a ella, la verdad. Yo quisiera que la doctora Lidia Turner, de tantos años, le cuesta trabajo porque se trata de su nieta, ¿no? Por eso es que ella no quiere hablar, claro. Pero a mí me gustaría que mi abuela comentara acerca de la experiencia que tuvo escribiendo una conferencia. Sí. ¿Tú quieres que la diga aquí? Yo es un secreto. Nuestra abuela y nieta. Súper bien. Lo cuento. Se ajusta. Lo cuento entonces, voy a empezar por ahí. Yo soy de las personas, bueno, todos los que están aquí, hasta ella, no sé, la jovencita que está sentada allá, ¿qué edad tienes? 21. Ah, no, todos los que estamos aquí somos del siglo pasado. Aunque les duela alguno decir. Somos analógicos. No, yo quiero que sepan que todos son del siglo. Eso no dice la gente del siglo pasado, lo decían los del 20 con el 19. Ahora tenemos que decir, todos somos del siglo pasado, nacimos en el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Pero yo soy de las del siglo pasado, que por estar en la docencia activa tuve que meterme más tempranamente con ayuda de mi nieta, que a los 7 años me enseñó algunas cosas. Y ya yo dije, yo diga, cuando casi no se hablaba de esto, ¿no? Y entonces yo le agradezco a ella el haber sido mi maestra. Y entonces dije, no, ya no puedo vivir, ahora resulta que no puedo vivir sin ella. Y no puede, y ando con una lactó que la llevé hasta Qatar, que iba sin Qatar, con una lactó que hace que me llevé. Porque era como, se ha convertido en inseparable. Mía, porque tengo tantas cosas. Ay, porque si pues en un momento. Pero el otro día me pasó algo tremendo. Yo decía, ¿cómo es que si yo estoy cumpliendo 65 años en la docencia, empecé a los 16 años, ya saquen la cuenta cuánto tengo, yo me voy a poner así con esta máquina? Yo tenía una máquina de láctea, quería matar, pero no la podía matar porque ya no tenía vida. Yo di una conferencia esta mañana en una de las salas. Y yo quería darle a la conferencia era las innovaciones, yo quería darle un carácter diferente, entonces estuve buscando y decía, esto no me va a salir, y busca. Y yo se lo decía, es que no acabo de despujar, hasta que un día dije, ya terminé. Después de varios días de trabajo, coincidiendo con otros eventos, el de Martí, lo demás, pero bueno, termino, madrugadas, y todo, y no sé cuánto, pero la computadora me empieza a fallar, no carga la batería, no sé, se quedó sin batería, de momento salió un cartel, no sé cuánto, y ahí yo estaba desesperada, y se me perdió la conferencia, completamente. Vaya, la informática del Ministerio de Educación, y ella no podía no, perdida, sin huella hídrica ni de ningún tipo. Y yo, bueno, la llamé a ella pensando que me había sido siempre una maestra. Y confío en ti, cuando llegó, aquí tengo un problema, yo sé que tú lo vas a resolver porque tú la vas a encontrar. Pero cuando ella me dijo, no está, y hizo cosas para atrás y sabía lo que yo dije, no sé cuánto, y por orden, yo no sabía todo ese, no la vas a encontrar. Yo me quedé así y dije, bueno, si no la voy a encontrar, le dijo a ella, no voy a la universidad, fíjate las decisiones, no voy a la universidad, no doy la conferencia, no, yo decisiones de esas les tomo, sin pensar, ya, porque yo no puedo volver a escribir. Eso yo decía, fue tanto el esto, el poner una cita, el esto que busqué, porque yo quería algo innovador, yo no puedo, me declaro imponente. Bueno, esta es para risa, y ya bueno, tú verás, hay diferentes alternativas, vamos a ver, pero empieza a pensar, no, es que yo antes algunas cosas le escribía, manuscrito, cuando iba a dar una conferencia y alguien me pasaba la conferencia en la oficina, pero ahora pienso y escribo, y yo decía, pero ¿cómo no escribí nada? Yo decía, si usted tiene un papel escrito, con mi mano, con nadie, no, pero yo a mí, mi relación fue directa con la máquina. Bueno, no quiero contarles, yo al final tuve que decir, aunque tuve ímpetu fíjate, tanto ímpetu tuve que me acosté, me tapé y dije, no doy nada y a dormir. Esa es la frustración. Después, a los 15 minutos me levanté y dije, comienza la conferencia, comienza la conferencia, toma, el criterio no se te va a ir.
y volví, es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida después de tantos años, volver a escribir algo que escribí y con la cual ya estaba de acuerdo. ¿Por qué les digo? Bueno, yo le iba a contar esto porque este era un secreto, creo que un secreto casi entre ella y yo, porque no todo el mundo en la casa se enteró de esta tragedia, pero que ya no es un secreto. ¡Ay, qué mexicano! Yo la miraba como que mi amiga mexicana ya se contando estudiantes mexicanos que yo tengo allá haciendo, ahora se enterarán de lo que le pasa así. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo decía hoy en la conferencia, y estaba en un PowerPoint, que estamos en un cambio, dice Freireto, que hay épocas que tienen cambios, épocas con muchos cambios, pero ahora no estamos en una época de cambios, sino que hemos entrado en un cambio de época, que son dos cosas diferentes. Empezó una época de la cual estamos viviendo los que no somos de la misma, los que nacen en ella, los que van a seguir así. Tenemos que plantearnos las cosas con una amplitud. Yo pienso, personalmente, yo no soy de esto, de lo que estoy aprendiendo mucho esta tarde aquí, pero mi experiencia personal, porque yo he seguido esto, lo he seguido con mis estudiantes, lo he seguido sobre todo los estudiantes de posgrado, que son con los que trabajo, y yo pienso que tenemos que abrirnos a todo lo que nos llegue. Yo tenía hoy en el PowerPoint algo que decía lo de los conocimientos y la duplicación, y yo misma me quedé sorprendida en la lámina donde dice que en el 75 se decía que 12 años, y en el 95 que cada 10 años, y que hace no sé cuánto que cada 5, y que ahora se dice que en algunas materias de la ingeniería y de otras materias químicas es cada 73 días. Yo me quedé así, que cada 73 días se dupliquen los conocimientos del mundo sobre determinada ciencia en este momento, ¿no? A mí me impactó el dato, y estoy segura, yo hasta lo conversé con la grupo, el dato lo saqué de una información del ministro de Educación Superior, y después busqué de dónde la había sacado. Es un dato que tiene su validez. Eso nos dice que ante ese crecimiento de los conocimientos, el hombre sigue siendo el mismo, vive más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero tiene una vida limitada. Tenemos que buscar vías diferentes, y sobre todo vías en las cuales la persona sepa y pueda por sí mismo solucionar los problemas, si no nos quedamos atrás. Y se ponía el ejemplo de un joven graduado en tal fecha, digamos ahora, dentro de 5 años, si no sigue ese mismo ímpetu, tiene que volver a cesar, ya no puede ejercer. Así que yo lo que pienso es que lo que no podemos hacer en ningún análisis absoluto. Y yo creo que pueden convivir tantas cosas al mismo tiempo sin que nadie le quite el lugar al otro, y unas aumentan en su caudal, otras se mantienen. Vendrán también nuevas investigaciones, las investigaciones del cerebro. Yo leí ese artículo, lo subrayé y lo recorté, que salió no hace poco, la semana pasada, porque me llamó la atención de lo que vale la escritura, lo que desarrolla el cerebro. El cerebro está por investigar. En el cerebro es una de las que menos, con tanto que se investiga, a lo que menos la persona ha llegado. Y les voy a decir algo, yo tengo un libro donde le dedico a la actividad, no sé el libro de pedagogía, y yo le dedico un capítulo al sistema límbico. La gente después me dijo, ¿qué puedo hacer mi vida? El sistema límbico, el sistema nervioso superior, pero es que me di cuenta que es un sistema no estudiado y que todos los profesores deberían conocerlo, porque es el sistema que maneja las emociones, no sé, hay cosas que nos pasan minuto a minuto. Entonces miren cómo hay cosas que integrar y que decir esto no, cómo una repercute en la otra, todo eso está por estudiar. Creo que hay que tratar de estar al día en todas las investigaciones y siempre pensar que una cosa no suplanta durante mucho tiempo a la otra, sino que convive. Quizás nunca se llegan a suplantar porque pasa el tiempo y resulta que ante los grandes conocimientos del láser y de la biotecnología y de todo, resulta que la medicina tradicional cobra también en ese momento un papel, y hay médicos que se gradúan en esa especialidad. Es decir, cómo vivir en esa gran gama de qué es lo que podemos utilizar. Pero estoy de acuerdo con el compañero, y es que no se pueden dejar pasar los momentos en que, como él dijo, hay que montarse en ese carro. Yo tengo la experiencia, tengo un libro del pensamiento pedagógico del Che, que el año pasado se presentó en la feria como libro electrónico, y me decían los compañeros de Capital San Luis, bueno, todo, y el libro, bueno, es un libro electrónico, traducido en 2 o 3 idiomas, y yo no sé hasta dónde ha podido
llegar, me imagino que está en muchas partes cuando no podía estar con la... Así que bueno, yo les digo que soy en esto una persona que casi no... Pues, vaya, estoy en el kindergarten, que saber lo que en estos últimos años he aprendido, pero lo que les he transmitido un poco mi análisis personal ante lo que vive el mundo y ante lo que falta por vivir. Los compañeros esta mañana se rieron en la comisión quizás porque yo comencé la sección presentando la carátula de un libro. Y ahora cuando alguien hablaba aquí de un libro viejo, ustedes se van a reír. Pero es bueno esta hora reírse, ¿no? Miren este libro. Me lo regaló una alumna hace 45 años. Y yo en el PowerPoint aparece, miren cómo está, y además es una edición de esas que le decían antes, ciclón o algo así, que las páginas se desprendían. Sí. Reportaje del siglo XXI. Cuando me lo regaló mi alumna, yo no me lo leí, ay, qué bien, los alumnos graduaron, una alumna de pedagógica y una dedicatoria, y dije, bueno, pero yo dije, yo no puedo leer esto con tanto trabajo que yo tengo, más bien esta ciencia ficción, lo dejo para después. Y cuando lo cogí en mis manos, años después, y lo leí, me di cuenta que era la entrevista que le hacían unos periodistas a los científicos más famosos del mundo, preguntándoles qué tenían en sus papeles como cosas de las cuales no se iban a ocupar por el momento, sino que eran nada más que ideas. Y ese libro habla de lo que los periodistas, ¿saben qué cosa estaba? ¿Qué sale en ese libro? Un capítulo que se llama Cirugía sin sangre. En el momento en que eso estaban los científicos médicos haciendo eso todavía, ¿no? Cuando era ficción, ciencia ficción. Oiga, teléfonos inteligentes. Sí. Oye, un concepto muy conocido. Satélite, comunicación, todo eso está en este libro. En la escuela, bueno, no quiero decir, en la escuela se entra, ¿qué se pensaba para la escuela? ¿Qué se pensaba para las calles? Todavía no se ha llegado a algunos de esos, calles rodantes, pero después de eso, y vinieron las calles rodantes, y ya las calles rodantes están en el aeropuerto. El que definía eso en el libro decía que las calles, avenidas grandes, iban a ser sustituidas como calles rodantes. Y eso haría que el transporte por allí no pasara, y era una eliminación. Y entonces uno iría por la acera y se montaría en la calle, al revés de si la calle la que las lleve. Pues eso está en ese libro, me parece ciencia ficción. Pero bueno, ¿en cuántos años después empezaron? No, pero en los aeropuertos cuando empezaron. Sí, las carreteras móviles, claro. Las carreteras móviles. Claro. Por eso es que uno se convence más de cómo hay que mirar lo que viene, lo que falta por venir. Pero como tú señalías, lo que no podemos es dejar pasar el momento de entrar, porque nos quedamos atrás. Y pensar de que varias cosas pueden convivir para el futuro. Yo sabía que teníamos que escuchar sus palabras, como siempre. Pero que no, él se apague eso, después lo borre. Bueno, el doctor Lorenzo siente la imperiosa necesidad, ya casi la tenemos que cerrar prácticamente. Okay. Con una invitación, pero antes de hacerlo vamos a dejar que diga lo que... Rápido. Yo me recordé ahora una conversación que tuve como estudiantes antes de que salieran los dispositivos móviles y los teléfonos inteligentes. Que estábamos discutiendo precisamente sobre el libro electrónico. Me acordé ahora. Yo le decía, en estos momentos la única ventaja que yo le veo al libro impreso con referente al que tengo en la computadora es que para mí el libro es como una mujer amada o como un hombre amado, ¿no? Depende de que tú te lo puedes dar para la cama, lo puedes ver, lo puedes acariciar y te puedes dormir con él. Ya en este momento, esa ventaja desapareció. Con el dispositivo móvil ya mismo puedo ir a la cama, lo puedo tocar, lo puedo acariciar y lo puedo dormir con él. Así mismo. Y como bien dice, bueno, ojalá que todo no se virtualice, por favor. Ahora recuerdo aquella canción de Piquiriwa. Bueno, muy lindo el cierre. Yo creo que hemos disfrutado una tarde aquí maravillosa. Es un tema que nunca termina. Podríamos estar aquí, quién sabe qué tiempo, ¿no? Debatiendo el tema, pero el tiempo, el implacable, como dijo el poeta, ya nos dice que por ahora hemos terminado. Nos quedan días aquí
para compartir, para conversar a nivel de lobby, en otras salas, y siempre el tema de la creatividad. Vean el lema central, el tema central de este congreso, la innovación, que es sino una manifestación de la creatividad. Y entonces es un llamado a continuar siendo innovadores en nuestro andar, en nuestro quehacer y en nuestras vidas. Hay una invitación muy buena aquí que nos dice que el viernes a las 9:15 ante meridiano sale un ómnibus, sí, porque guagua decir aquí no, bueno, un ómnibus cuando es mexicano, para el complejo Morro Cabaña a la Feria Internacional del Libro, y que nos trae de regreso al Palacio a las 12:30, una buena oferta que creo que no debemos despreciar, los que puedan. Yo lamentablemente tengo otra función aquí. El viernes. Y el sábado vamos a disfrutar también en la Feria Internacional del Libro en el stand de la editorial nuestra, Félix Varela, de algunas presentaciones de otros estudiantes también con este tipo de aplicaciones móviles, de entornos virtuales de aprendizaje. Yo no sé lo que voy a hacer para movilizar a un